Buenas, buenas, buenas. Un gusto saludarles. El día de hoy es domingo 5 de enero, 11:01 de la mañana. El día viernes 3 de enero se llevó a cabo una entrevista, o más bien, Noticias Repretel compartió una entrevista que le hizo a la ministra de la Presidencia y ministra de Planificación, Laura Fernández. Este título que pueden ver acá es el que justamente fue como la frase más detonante de esa entrevista, pero se tocaron varios temas que quisiera analizar y voy a enriquecer o complementar este video con un extracto de una declaración que dio doña Laura Fernández en la Asamblea Legislativa hace unos días, o hace una semana más bien, en una comparecencia, que es como de un minuto solamente. Vamos a analizar cuatro pedacitos de la entrevista y también voy a hacer un poquito de memoria con dos videos cortos. Uno, cuando doña Laura Fernández presentó la manta en la Asamblea Legislativa, donde están las 320 y pico instituciones del Estado. Y por otro lado, algo que yo particularmente me gustaría recomendar que lo pudiéramos revisar con detenimiento. Es un extracto de la conversación que tuvo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, con la Contralora General de la República, Marta Costa, en aquella famosa reunión que se transmitió vía Facebook y YouTube, etcétera, sobre el tema de ciudad-gobierno. Me encantaría que pudiéramos analizar eso. Entonces, vamos a ir directamente al primer punto, que es la primera intervención de la ministra de la Presidencia. Presidente Rodrigo Chávez, indudablemente. Doña Laura, yo tengo la ventaja porque he ejercido en los últimos 20 años, de conversar con usted muchas veces en mi vida, antes de que usted estuviera en gobierno, cuando era asesora legislativa, cuando fue candidata a diputada, y uno sentía a Laura Fernández a veces incluso exasperada ante la ineficiencia del sector público. Ahora como ministra de la Presidencia y como ministra de Planificación, ha logrado, digamos, interiorizar, decir, bueno, es que hay cosas que no se pueden, o más bien ha reforzado la posición de que era muy inútil a veces la administración pública, doña Laura? Creo que algo que a mí me ha ayudado muchísimo es precisamente que tengo, pucha, ya casi 20 años de trabajar entendiendo la administración pública. Entonces, por ejemplo, no he dejado de ser exacerbada y creo que eso es casi que parte de mi personalidad. Sí, sí, eso le quita la paz, ¿verdad? Sí, yo no me resigno a que el Estado no pueda generarle a las personas las soluciones a los problemas públicos, porque si no, ¿para qué existe? ¿Para qué existen las instituciones públicas si no es para resolver problemas públicos? Entonces, lejos de conformarme, he tratado de encontrar el camino. Y los dos puestos que ocupo actualmente me han quedado como un perfecto traje a la medida para eso. Sigo siendo la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y soy la ministra de la Presidencia de nuestro país. Entonces, cuando me llega un no se puede, que trato de ser la grada antes del despacho del presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trato de resolver el problema antes que se eleve al señor presidente. Entonces, viera que ahí me siento como un absoluto pez en el agua, y le voy a poner un ejemplo que parece sencillo, Antes del ejemplo, que va a ser el ejemplo del ferry en Punta Arenas y la draga de Habdeba, antes de ese ejemplo me gustaría comentar que es interesante la posición de doña Laura Fernández, es bastante curiosa porque es una persona que al mismo tiempo que maneja al dedillo el tamaño y la magnitud del Estado, del tamaño del Estado, de todas sus instituciones, también es el nexo con la Asamblea Legislativa. Es como un jugador de fútbol que patea con las dos piernas. Entonces, es bastante interesante eso. Entonces, nada más para seguir aquí con el ejemplo que va a poner la ministra de la Presidencia. para las instituciones públicas se puede hacer una maraña. El ferry, yo que soy porteña, el ferry de Punta Arenas se quedó pegado por sedimento, porque tiene años de no dragarse ese paso por ahí para la embarcación, viene la temporada alta. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con la Dirección Marítimo Portuaria? Jefa, no hay plata. Jefa, hasta el 2025, pero el ferry se quedó pegado hoy. No podemos esperar, los porteños tienen que tenerlo funcionando. Dios guarde el turismo, la afectación a toda la península. Doña Laura, no hay por dónde.
Ministro, ¿qué vamos a hacer, ministra? Bueno, se vienen todos a mi despacho y venga Habdeba. ¿Y qué viene a hacer Habdeba? Si Habdeba ve limón, pero Habdeba tiene draga propia, que es el aparato este que saca, sí, que jala los sedimentos. Ella tiene draga propia, la institución, para los canales de tortuguero que le toca darles mantenimiento. Entonces hicimos una reunión pero ¿por qué Habdeba no nos puede prestar la draga para el Pacífico? Porque nunca lo hemos hecho. ¿Pero por qué nunca lo han hecho? Hemos estudiado, hay una imposibilidad legal de hacerlo. No lo tengo claro. Bueno, entonces mire que sí pudimos. Ya la draga de Habdeba con el operador de draga de Habdeba, porque eso sí no lo advirtieron, mire, la draga solo él la maneja. Solo don señor, que es el experto y que le sabe la maña a la máquina. Entonces, ese tipo de cosas, Randall, que parecen cositas pequeñas, pero que inciden un día en que no tengamos ferry, puede significar la vida de la gente de Cóbano, de Montezuma, de Paquera, de toda la península, una afectación enorme a los hoteleros, a los restaurantes, a los emprendedores y toda la dinámica de comercio. Entonces, ese pequeño ejemplo que le doy para que la gente de Costa Rica entienda lo que es operar en el Estado costarricense con sus 320 instituciones públicas, es lo que me hace a mí llegar a la conclusión de que podemos estar mejor de como estamos, definitivamente, con reformas legales importantes, que yo no pierdo la fe. La fe es lo último que se pierde, dicen. Ahorita hablamos de la que no fe. pierdo la fe de que la Asamblea las apruebe, claro, pero también a través de la gestión pública y de la coordinación clara de qué es lo que hay que resolver y cómo hacerlo. Ministra, ese ímpetu. Aquí justamente es donde quisiera que podamos analizar algunas cositas. Primero, consideraciones generales, ¿verdad? En el mundo ideal, ¿ok? En el mundo ideal, el oficialismo y la oposición, los dos grupos ideológicamente representados en una asamblea legislativa, compiten, sí compiten, pero haciendo méritos. Ojo, méritos, vamos a poner aquí, méritos, no serruchando el piso. ¿A qué viene este punto? Es que cuando vemos este título, que es una frase que dijo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y que luego la vamos a escuchar, la Asamblea le tiene pánico al éxito del gobierno, es porque en algunas ocasiones se ha tenido la percepción que algunos proyectos que podrían ser importantes, nuevamente, por ejemplo, la ley Jaguar, ¿ok? Más allá de que haya algunos temas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Cuarta, Sala Constitucional, definieran como inconstitucionales, más allá de eso, los propósitos de la ley Jaguar eran muy buenos en cuanto a agilización de procesos y en cuanto también al beneficio a nivel de empleo, inversión extranjera, desarrollo, etcétera. Entonces, ¿por qué no se dio la modificación o la vía para que un proyecto así se pudiera llevar a cabo? ¿Por qué dice la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que la Asamblea le tiene pánico al éxito del gobierno? Bueno, entonces, en términos generales, en un mundo ideal, el oficialismo y la oposición compiten haciendo méritos, no serruchando el piso. Es decir, quienes hacen más cosas buenas por el país o quienes colaboran más y pueden justamente generar un currículum, digámoslo así, por medio de sus obras y de sus logros. Entonces, la pregunta es, para todos y cada uno, todos y todas, ¿creen que la oposición ha apoyado proyectos del gobierno aunque esto derivara en una buena imagen del presidente? Porque obvio, si hay un proyecto que se lleva a cabo en beneficio del país, ojo, subrayo, en beneficio del país, y se hace en el gobierno de Rodrigo Chávez Robles, entonces obviamente eso de alguna manera va a derivar positivamente en la imagen del presidente. ¿Creen que la oposición ha apoyado proyectos priorizando el beneficio del país? Esa es una pregunta sencilla. Ahora, volvemos por acá. Y eso es lo que me gustaría mostrar. No, es un video de 8 minutos, pero no lo voy a mostrar todo, si acaso un minuto y un piquito. Este es el tamaño del Estado costarricense. Esto es lo que tiene mapeado la ministra de Planificación, Laura Fernández, que también es ministra de la Presidencia. Esto lo presentó, vean, esta es una nota del 22 de julio del 2022. Y esa es la idea justamente, hacer una simplificación del Estado para que no sea tan monstruosamente grande. Vean un pedacito nada más.
que muestra el crecimiento institucional por periodos de tiempo para que ustedes puedan ir bien. Les voy a pedir a mis compañeros, porque yo traté de meterlo en una lámina, pero realmente no se podía ver. Entonces, si me hacen el favor y me ayudan a abrir eso, cuidado porque el Estado pesa. Sí, póngalo aquí al frente, no importa. No importa que me tapen mientras me logren escuchar. Todo esto que yo no pude incorporar en una lámina es la estructura de instituciones públicas de Costa Rica. Ese es el tamaño del Estado costarricense. Voy a compartir el enlace de esta nota donde viene ese video en los comentarios, en la descripción del video, porque, por ejemplo, hay un recuadrito que doña Laura dice más adelante, que adscrito al Ministerio de Cultura, si no me equivoco, que conlleva dentro de sí mismo 14 instituciones o responsabilidades más, digámoslo así, que eran 14 cuadritos más, que no se pudieron poner ahí por un tema de espacio. Pero ese es el tamaño del Estado costarricense. Por eso, cuando se generan opiniones simplificando lo que se podría llevar a cabo en el Estado, desconoce esa opinión simplista, desconoce completamente la complejidad y lo enredado del Estado. Aún así, la ministra de la Presidencia mencionó, bueno, ahorita hablamos de los argumentos de la oposición y la negociación. La ministra de la Presidencia mencionó que hay aproximadamente 320 instituciones públicas, que las instituciones deben solucionar problemas. Dentro de esa complejidad tienen que ver la manera de cómo puede aportar cada una para solucionar problemas. Ella conoce la estructura del Estado. Eso es algo sumamente importante y es el enlace con la Asamblea. Eso lo mencioné hace un momento. Y él la agrada antes del presidente, es decir, trata de solucionar las cosas antes de que le lleguen al presidente. Entonces, al momento nosotros de visualizar este tipo de cosas, entendemos que no es tan sencillo, por un lado, desenredar los nudos que se han hecho a lo largo del tiempo, pero por otro lado también se puede apelar al, a la buena voluntad de las instituciones. Por ejemplo, Habdeba está en Limón, nada tiene que hacer en Punta Arenas, pero por medio de estrategia, básicamente, y un grado importante de inteligencia, la lograron llevar a Punta Arenas para que solucionara el problema del ferry. Vamos a continuar con la siguiente parte de la entrevista. Tú que usted muestra y que el gobierno proyecta hacia los costarricenses de que hay que hacer las cosas. En algún momento en los 2 primeros años de gobierno y todavía menos, digamos, en este último, hay opositores que abiertamente o no abiertamente dicen es que este gobierno es muy chambón. Entonces a veces lo que hace es que intenta hacer reformas que podrían resultar inconstitucionales, ilegales para jalar, digamos, la ley a su máxima expresión con el fin de que sea efectivo. ¿Eso les pasa? No, de ninguna manera nos pasa, el gobierno no es chambón. Porque a veces con Jaguar, por ejemplo, que no sé si usted lo considera un balde de agua fría, hay gente que decía, ve, ahí está el resultado de la chambonada. Mandan el proyecto Jaguar y resulta ser en su mayoría inconstitucional. No, yo no creo ni que haya sido una chambonada y muy por el contrario, lo que creo es que todavía en el país no queremos dejar de pensar entre la caja. Y mire, lo que usted dice de la ley Jaguar es una absoluta falta de voluntad política. Si quiere, para darle el chance de responderme las dos cosas que le mezclé. Sí. Ya vamos con la ley Jaguar, de la chambonada. No. ¿Ha sido chambón? ¿Ha llevado al límite la ley y el gobierno? No, no ha sido ni chambón ni ha llevado al límite la ley. Nosotros, por supuesto, que respetamos el marco de legalidad de nuestro país, pero no vamos, Randall, como dice el presidente, a aflojar en temas donde la ley, por ejemplo, no es expresa y que hay interpretaciones que hacen los operadores de esas leyes que no están en la norma que aprobaron esas leyes. Por ejemplo, que la Contraloría General de la República diga que un arrendamiento operativo, que es construir un edificio, por ejemplo, Ciudad Gobierno, que se puede hacer la construcción, pero que no incluye los diseños, que fue uno de los argumentos que nos dio para bloquear ese proyecto. ¿A ustedes les parece una ridiculez de la ley? A mí me parece, no de la ley. De la interpretación de esa ley. Sí, no solo una ridiculez, un abuso. Okay. Un abuso porque eso no está en la ley y cualquier costarricense puede entrar ya
en internet y buscar la Ley General de Contratación Pública y leer el artículo 67 y que me manden un texto, el que diga que en la redacción de la ley dice que no se puede. Es como usted que vaya a construir su casa y que usted contrate la construcción, pero no pueda usted contratar los diseños. Eso es una cosa casi que raya en lo ridículo. Hablemos. Entonces, aquí es donde a mí me encantaría que pudiéramos observar, primero, antes de observar el video del presidente con la Contralora General de la República, que esa reunión sigue teniendo muchísima vigencia en los proyectos que el país necesita. Más allá que hayan encontrado algo de inconstitucionalidad o muchas o pocas cosas de inconstitucionalidad por parte de la Sala Cuarta en el proyecto de la ley Jaguar, pensémoslo más en sencillo y en práctico. Era un error pensar en hacer ciudad-gobierno de manera rápida, ágil, ahorrar dinero y beneficiar las finanzas del Estado dejando de pagar alquileres carísimos. Era un error permitir que se pudieran hacer alianzas por parte de Habdeba para poder hacer la Marina de Limón llevando un montón de empleos a Limón. Era un error darle funciones al subcontralor, funciones específicas. Era un error modificar en alguna manera la acción de la Contraloría General de la República para que siguiera fiscalizando, pero sin detener proyectos. Son preguntas que las dejo abiertas para que cada quien la pueda analizar. Pero mucho de esto de repente lo podemos entender en este fragmento que les quiero compartir de la conversación que tuvo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, con la Contralora General de la República, Marta Costa. Esto fue, ya les digo, hace 11 meses exactamente. Vamos a escuchar y vamos a analizar. Entonces, si le entendí bien, doña Amelia, yo me pongo muy contento si le entendí bien, porque, como le digo, tenemos 30.000 millones de razones de interés común, porque yo sé que la Contraloría, ustedes son ciudadanos patrióticos, y eso es mucha plata. Yo creo que aquí hay un interés común de sacar esto adelante, y eso, por eso es que yo vengo respetuosamente a conversar con usted, doña Marta, y donde usted diga. Si yo escuché a doña Amelia, yo me voy contento, porque si entendí lo que dijo doña Amelia. Doña Amelia lo que está diciendo es, vea, usted tiene que seguir puede seguir con la estructuración, si hace los estudios, etcétera, y el 67 es demostrablemente lo que mejor rendimiento le da al pueblo de Costa Rica, nosotros lo vamos a analizar. Obviamente, si viene en una servilleta y como han hecho cosas aquí en este país, ustedes van a decir que no, y en todo su derecho. Y yo sé que lo harían de buena fe, pero nos está dando la oportunidad de proceder, estructurar, tomar en cuenta los señalamientos, advertencias que ustedes están haciendo, lo que dice don Roberto, y entendemos que la literalidad del 67 es una opción debido a la inseparabilidad de un diseño y una construcción. Esta vez para la estructuración del proyecto no tiene como objetivo definir el mecanismo. No, de acuerdo. Entonces lo que nosotros indicamos es la estructuración puede avanzar, pero en los términos de que este proyecto, como se nos ha indicado, es en terrenos del Estado, no aplica el 67. Pero ¿qué pasa si nosotros le demostramos que eso significa una economía de miles de millones al año que se pueden invertir en EVAIS, en becas del Sensinay, en Sensinay, en becas de educación, y que de acuerdo a esto no hay una prohibición explícita? Aquí lo que podemos observar justamente es que vamos a ver, el famoso artículo 67 de la Ley de Contratación Pública no es expreso, no dice literalmente que el proyecto de ciudad-gobierno no se podía realizar en la forma en que el gobierno deseaba hacerlo. Requería de una interpretación, pero esa interpretación no la podía o debía dar la Contraloría General de la República, sino en todo caso la Asamblea Legislativa. Ese es el gran tema.
si la Asamblea Legislativa hubiera tenido un acuerdo para poder hacer una interpretación única de esa ley, probablemente no hubiera habido este retraso en el proceso de ciudad-gobierno. El presidente es muy claro. O sea, hay un tema de literalidad que es en lo que se sustenta el gobierno, de lo que habla el artículo 67. La Contraloría se basa en la interpretación del artículo 67. ¿Cuál es el problema? El problema, o más bien el argumento del gobierno es, en ese momento lo indica el presidente Rodrigo Chávez, le podemos demostrar que es mucho más fácil hacer ciudad-gobierno en esos terrenos del Estado por medio de la alianza con el BCIE. Esa era la situación. Entonces seguimos. Porque se permite pactar por bienes por construir. Entonces, yo lo que quiero preguntar es, nosotros vamos a hacer el trabajo. Si resulta que un fideicomiso y que lo financie una SAFI con recursos privados, pues son inversionistas, es lo mejor para el pueblo, nosotros vamos a venir con eso, para que ustedes lo revisen. Pero ¿qué pasa en la contingencia de que efectivamente el 67 sea la mejor opción para el país? Está en juego esa opción y ustedes verificarían si se cumple con la rigurosidad del análisis. Bueno, de acuerdo. Recordemos que para este punto la Contraloría había frenado toda estructuración del proyecto de ciudad-gobierno. Em, Estaban a mitad de camino haciendo el proceso y la Contraloría lo frenó. Entonces el presidente lo que dice es, permítanos terminar con el análisis completo, el diseño, la factibilidad y que la Contraloría misma lo fiscalice y verifique que se está haciendo un uso eficiente, correcto, responsable de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque iba a ser más barato a largo plazo hacer ciudad-gobierno que seguir pagando alquileres carísimos por edificios que, la verdad, algunos están en pésimo estado. Con lo que hemos manifestado aquí, para que el 67 sea viable, pues tendrían que demostrarlo muy fehacientemente porque no. Mucho cuidado con lo que está diciendo en ese momento la Contralora. Para que el 67 sea viable, tendrían que demostrarlo muy fehacientemente. O sea, le está abriendo la posibilidad al gobierno de que lo pueda demostrar. Nosotros somos del criterio de que en terrenos del Estado no aplica el 67, ¿verdad? Pero ustedes continúan con la estructuración y toman las decisiones que tengan que tomar. Ahí la Contralora indica nuevamente, somos del criterio que en terrenos del Estado no aplica el 67. Y si el criterio fuera diferente, no estamos hablando de lo que dice el artículo, estamos hablando de interpretación, de análisis, de criterio. Y si el criterio fuera diferente de parte de la Contraloría, igual estaríamos fuera de la literalidad, únicamente estaríamos en la voluntad. Se podría decir de repente voluntad para llevar a cabo un proyecto que podría ahorrar mucho. Pero ojo, antes de esto dijo que el gobierno podría demostrar fehacientemente, tendrían que demostrar fehacientemente, es decir, de forma totalmente transparente, que ese proyecto es el más beneficioso. Pero al mismo tiempo dice, nuestro criterio es de que el 67 no aplica. Y eso es lo que le va a responder el presidente. Nosotros con el 67 en esto no vamos, ¿verdad? Porque para nosotros son terrenos del Estado, pero ya esas son decisiones de la administración. No, de acuerdo, pero usted me está diciendo, aunque me demuestre, si le entendí bien, doña Marta, con todo respeto, aunque me demuestre que esto es lo más barato para el pueblo de Costa Rica, la mejor opción, aunque usted demuestre que esto se está haciendo con probidad, que obviamente ustedes lo van a verificar, de allá el 67 no va a jugar. Sí, es que es muy complejo entender que aplique el 67 en esto. Yo le devuelvo esta pregunta, señor presidente. Señora. ¿Por qué no un procedimiento ordinario? ¿Por qué no
Esa es una pregunta muy importante que hace la Contralora. ¿Por qué el gobierno no quería o no quiso hacer ciudad gobierno por el procedimiento ordinario, que es una licitación? Ok. Sin embargo, eh, hasta donde yo sé, y no sé si hay algún abogado que me corrija si estoy equivocado, pero si algo, la ley no lo prohíbe, entonces está permitido hacerlo. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública no impedía llevar a cabo esa alianza para hacer ciudad gobierno en terrenos del Estado. Sin embargo, la Contralora recalca que es la posición, el criterio o la interpretación de la Contraloría la que impide utilizar el artículo 67 para poder hacer ciudad gobierno bajo esa estructura. Una licitación pública. Vea, presidente, aquí las experiencias nos dictan que a veces la administración busca alternativas porque quieren sacar los resultados rápidos y se van por alternativas distintas al procedimiento ordinario y al final no resulta tanto. Además, en la preinversión le va a dar a usted todas las alternativas. Sí, señora. Entonces, usted analizará las ¿Quiere que le alternativas, conteste? señor. Y antes de la respuesta del presidente, la Contralora indica de que la experiencia le dice que las administraciones, o sea, los gobiernos, quieren hacer proyectos de manera rápida que al final no resultan bien, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Estoy parafraseando. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuáles son esos ejemplos en los que se sustenta justamente lo que dice la Contralora? ¿Por qué? Porque cuando hacemos observaciones o emitimos opiniones muy generales, si no lo llevamos a tierra, si no lo aterrizamos, si no lo explicamos con ejemplos concretos en manzanas y peras, entonces no queda claro, queda solamente como un criterio general al aire. Sin embargo, volvemos. La pregunta de la Contralora es, ¿por qué el gobierno no quiere hacer el proyecto de ciudad gobierno por medio del procedimiento ordinario, que es una licitación? Y aquí viene la respuesta del presidente. De corazón. Todas las Sí, alternativas. señora. Entonces, usted analizará las ¿Quiere que le alternativas, conteste señor. de corazón por qué no De el procedimiento corazón. ordinario? Sí, señor. Yo soy muy, muy franco, viéndole a los ojos. Sí. Porque habría que endeudar el país a una tasa de interés enorme, porque estamos en un programa del Fondo Monetario Internacional donde tenemos límites al nivel de endeudamiento, porque gastamos del día que íbamos a empezar a demoler al día que recibimos su advertencia, gastamos 5.600 millones de colones en alquileres, porque el pueblo de Costa Rica necesita crear infraestructura por 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el objetivo es economizar plata lo más rápido posible dentro del espacio de la viabilidad. Y el espacio de la viabilidad y de economizar plata es este procedimiento. Algo muy importante, si se hiciera un proceso licitatorio, las licitaciones duran mucho tiempo. En construir la licitación, que es lo que le llaman el cartel de licitación, construir la licitación demora muchísimo tiempo. Luego, abrirla para que diferentes empresas, instituciones, organismos internacionales participen nacional e internacionalmente para llevar a cabo el proyecto. Luego de eso, estoy simplificándolo. Luego de eso viene la adjudicación, esperar, o sea, que decida el gobierno a quién le da el proyecto. Luego de eso, ver que no hayan apelaciones de los que no resultaron elegidos, resolver esas apelaciones. En todo ese proceso se pueden ir fácilmente 2, 3, 4 años. Durante todo ese tiempo se seguían pagando miles de millones de colones en alquileres. Y mediante el proceso que estaba proponiendo el gobierno, en este momento estarían construyendo ya Ciudad Gobierno. Hoy, 5 de enero del 2025, se estaría construyendo Ciudad Gobierno y se hubiera comenzado a construir hace 11 meses con la demolición de las edificaciones que habían destinado para eso. Si usted puede curar una enfermedad mucho más rápido a un niño que está sufriendo, porque decir,
con un tratamiento especial, ¿por qué dejar que sea el tratamiento normal y que el sufrimiento continúe, doña Marta? Esa es nuestra posición. Nosotros estamos arreglándole problemas al país. De acuerdo. Gracias. Con el proyecto, presidente. No, pero usted me está que diciendo... eso le quede, por favor, claro a todos. Nosotros, usted comprenderá, tenemos el deber de advertir cuando vemos las situaciones y eso es lo que hemos hecho. Y les pediría que por favor valoren, revisen bien el tema del 67. Otros casos que se nos han presentado, no es la misma situación, mire, presidente. Valórenlo, sí, valórenlo. Señora, lo vamos a valorar, le doy mi palabra. Okay. Muy bien. De honor que lo vamos a valorar, pero yo le estoy contestando porque usted me hace una pregunta legítima. Sí, sí. Yo temo que después de que salga esta administración, hay una probabilidad nada despreciable que el proyecto ciudad-gobierno nunca vuelva a ver la luz. Tiene 20 años de estar ahí, hay intereses fuertísimos, yo no estoy diciendo que sea la Contraloría, ¿no? De ninguna manera, ni se lo aceptaría. Pero lo estoy diciendo de manera transparente, yo estoy diciendo, pero nosotros sabemos que en este país hay intereses que valen 30.000 millones de colones al año para que el Estado, el gobierno siga alquilando edificios. Y a mí eso me da indignación como compatriota. Edificios que tienen generaciones. Una señora dijo una vez, yo no sé qué es la bronca con esto, porque esto viene desde los tiempos de mi abuelito. Sí, y ya es hora de que termine. Mi indignación no es con usted, doña Marta, es con el status quo que pudiendo haber economizado, invertido en capital humano, en infraestructura pública, hemos seguido con esa alcahuetería donde solo el Ministerio de Hacienda alquila 24 edificios al año, porque nadie ha querido ponerle ese cascabel al gato. Y entonces, parte de los objetivos de política pública de esta administración es asegurarse que va a ocurrir en el plazo, y que sea al mínimo costo y con transparencia. Y ese es el arte de cambiar un país. Entonces, aquí cada quien tiene toda la libertad, todo el derecho de hacerse la opinión que quiera sobre lo que dijo el presidente. Sin embargo, podemos intercambiar y yo puedo opinar muy particular y tratando de ser lo más responsable posible, opinar que efectivamente el proyecto de Ciudad Gobierno lo que buscaba era cerrar un trato lo antes posible porque cada día, semana, mes, año que pasa es un mayor y creciente pago de intereses. Es muy fuerte lo que representa ese pago constantemente para el gobierno, pudiendo tener su propia edificación en sus propios terrenos. Ese era el tema básicamente. Yo particularmente no entiendo por qué en ocasiones algunos grupos políticos tratan de hacer las cosas lo más lento posible. A veces da la sensación con la intención o el afán de que no lleguen a suceder. Pero bueno, volvamos con la entrevista a la ministra de la Presidencia. Esto es algo también interesante para poder revisar lo que sigue. Es que la Contraloría haga con mucha eficiencia y con mucho rigor lo que la Constitución y lo que su ley la manda hacer. Aquí está hablando del proyecto de la ley Jaguar y el objetivo de que la Contraloría haga pues su labor de fiscalización y no de coadministración, como ha argumentado el gobierno. Voy a poner un ejemplo, Randall, de lo que nos pasa con la Contraloría para que la gente que me ve y que tal vez no esté tan familiarizada pueda comprenderlo. Supongamos que yo soy la controladora de la Hacienda, es decir, del presupuesto de Noticias Repretel. Perfecto, hay una ley que dice a Laura se tiene que encargar de supervisar el uso de los recursos de Noticias Repretel. Pero entonces, perfecto, ese es mi rol y usted es Noticias Repretel, pero entonces de pronto Laura llega y le dice, Randall, en los programas de fin de año usted va a tener que entrarle a estos y a estos temas. Randall, usted en los invitados al programa va a tener que convocar a este y a este y a este. Randall, las prioridades suyas del próximo año no van a ser las que usted como experto en comunicación y director
defina, sino que van a hacer estas y estas y estas. Eso es lo que le pasa al gobierno con la Contraloría. Claro, entonces yo le voy a decir suave, yo manejo editorialmente esto, usted nada más preocúpese de que yo manejo bien la plata. Claro, eso es lo que nos pasa a nosotros con la Contraloría, que la Contraloría empezó a convertirse en un cogobierno, casi que en una administración pública paralela, a decirnos a las instituciones públicas qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué prioridad hacerlo, y eso no está en su ley, Randall. Eso es lo que nosotros hemos dicho, que es la médula de la reforma que queremos, que es la médula de la ley Jaguar, que está en la Asamblea Legislativa en este momento no, porque ya están de vacaciones. Estará cuando regresen ahí todavía está. A trabajar, pero esa reforma, Randall, es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted, que es el especialista en comunicación, retomando al ejemplo que doy de Noticias Repretel, usted va a poder decir, no señora, yo soy el experto y lo que este noticiero necesita entrarle de número 1 no es a eso que usted me está diciendo, es a esto, a esto, a esto y a esto. Porque a mí fue al que me nombraron para dirigir esta cuestión. Y en el caso del gobierno fue al presidente, claro, a través del voto popular de todo, bueno, de los costarricenses y de todo el país, el que lo eligió. Entonces no es posible que el gobierno tenga que un día sí y otro también estar precisamente sometiéndose a arbitrariedades de coadministración de los asuntos públicos. Y aquí es donde quiero compartir este pequeño video, ese pequeño extracto de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en la Asamblea Legislativa, hace un mes exactamente, porque aquí es donde da algunos ejemplos de la relación que hay entre la Contraloría y el gobierno. Entonces, aquí la pregunta es, si esto no fuera así, si las cosas no fueran como dice doña Laura Fernández, por ejemplo, aquí hace un mes en la Asamblea Legislativa, ¿por qué la Contraloría no lo desmiente? Si no fuera así, entonces sencillamente la Contraloría emite un comunicado y dice, eso no es así. No sé cómo trabaja el Departamento de Comunicación de la Contraloría o qué pronunciamiento habrá emitido posterior, por ejemplo, a este ejemplo que en 1 minuto y 4 segundos va a dar la ministra de la Presidencia. El pueblo que eligió a un alcalde o el pueblo que eligió a un presidente de la República los eligió para que gobiernen, no para que ejecuten lo que la Contraloría les prioriza o la que la Contraloría les dice haga o no haga, hágalo así, hágalo asá. Ejemplos hay todos los días y les podría mandar una bitácora, insisto. La Contraloría le dijo a la ARECEP cómo elaborar y calcular las tarifas eléctricas. ¿Cómo elaborarlas? ¿En qué parte de la fiscalización de la hacienda pública está el que usted le dé una disposición a una institución indicándole cómo calcular una tarifa? Eso es un rol de la administración activa. La Contraloría le ordenó al CTP cómo otorgar las concesiones de los buses y los taxis. Y miren, qué lástima que no está don Fabricio Alvarado, porque sé que a él este tema le interesa. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Mideplan ha tenido que echar a andar en Costa Rica, lo obligó la Contraloría General de la República también, y el que quiera ver la auditoría se la paso ya mismo. Bueno, ahí se nos coló GoDaddy. Vamos a ver. Criterio de cada quien, analizar si eso es así o no. Así de sencillo. La Contraloría tiene un papel muy importante, y quiero subrayar esto, tiene un papel muy importante en un país, en este país, en Costa Rica, por supuesto, en la labor de fiscalización. Pero si la Contraloría realmente está emitiendo órdenes de qué hacer y cómo hacer a las instituciones, entonces está haciendo una labor paralela de administración. Si le dice al ICE, haga las cosas así, no como las está haciendo, o si le dice, qué sé yo, al INAH, o si se lo dice a una municipalidad, entonces se está saliendo, probablemente se está saliendo de la labor propia de fiscalizar, de revisar, de analizar, de poner ojo total y completamente en el uso de las finanzas, que es al final su mayor responsabilidad. Esta es la parte final de la revisión de la entrevista a doña Laura Fernández, y es donde habla justamente del título de esta
de este video justamente sobre el pánico que la Asamblea le tiene al éxito del gobierno. Ministra, en los últimos minutos de la entrevista de hoy, una de las múltiples funciones que tiene la ministra de la Presidencia y en su caso ministra de Planificación y Política Económica es la relación con la Asamblea Legislativa. ¿Cómo les ha ido con la Asamblea Legislativa? Porque ese mismo pueblo que eligió al gobierno de don Rodrigo Chávez escogió también que no tuviera una Asamblea Legislativa con mayoría. ¿Cómo le ha ido en esa negociación? Yo creo que de las experiencias uno aprende. Y yo creo que también el pueblo de Costa Rica va adquiriendo cierta madurez de qué cosas pueden generar mejores o mayores resultados. Yo creo que definitivamente el hecho de que el gobierno tenga una fracción tan pequeñita no le sirve. No nos sirve, y adicionalmente ha significado que muchas reformas que yo, siendo ministra de Planificación y experta en reforma del Estado de muchos años, y que soy conocida en el medio, y por eso usted decía, usted la conozco de hace muchos años, habían reformas tan claras que yo dije, esto en 3 meses sale. Sí, además existía, digamos, una conciencia general de que era necesario. Claro, estas reformas precisamente para ordenar ese montón de instituciones que ya perdieron razón de ser, esta reforma para cerrar. Nosotros propusimos cerrar 16 instituciones públicas que ya no tienen que ser institución, sino que pueden ser un programa, que pueden convertirse en una división de una institución mayor, y ya vamos achicando el Estado para ordenarlo mejor, que quitarle un poco de grasa y generarle más músculo a la administración pública. Yo juré que eso salía rapidísimo, pero bueno, parte de que no saliera rapidísimo o de que ni siquiera saliera y esté ahí empantanado, pateando la pelota un día sí y otro también en la Asamblea, tiene que ver con el hecho de que al gobierno de la República no le favorece tener una fracción pequeña. Algunos han sido muy críticos de la fracción, y de ahí, claro, por supuesto, la fracción ha hecho lo que puede, con una Asamblea Legislativa con una visión muy súper politizada. Obviamente la Asamblea es un órgano inminentemente político, pero una Asamblea, Randall, y de ahí estamos en un programa especial, una Asamblea Legislativa que le tiene pánico. Es que es pánico lo que la Asamblea Legislativa le tiene al éxito del gobierno de la República. Entonces, bueno, aquí podemos abrir nuevamente un espacio para poder compartir criterios. La Asamblea, me imagino que se refiere a la oposición, obviamente, no va a meter en el mismo saco a la fracción oficialista, pero ¿por qué la oposición podría tenerle pánico a que el gobierno tenga éxito? Obviamente, si el gobierno tiene éxito con sus proyectos, sus ideas, entonces muy probablemente tendría un camino mucho más llano, mucho más preparado para poder tener un proceso de continuidad en las próximas elecciones. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero si el beneficiado es el país, ¿no sería entonces lo correcto apoyar las buenas ideas que pudiera tener un gobierno? No necesariamente el de Rodrigo Chávez, el gobierno que sea. Esa es la gran pregunta. Ahora, otra pregunta. ¿Es igual el trabajo que tiene la fracción oficialista con poquitos diputados, con 8 diputados? ¿Es igual la magnitud del trabajo que tiene tratando de defender los proyectos del gobierno y de alguna manera defenderse también de varios ataques de parte de la oposición, que en su totalidad son 49? No se puede comparar el nivel y el tipo de trabajo que tiene una fracción oficialista con toda la gran oposición, o más bien una fracción oficialista que tiene que, de alguna manera, defenderse de todos esos ataques que tiene la oposición. No quiero que sea temerario, pero es cierto que muchos diputados de oposición han señalado constantemente al gobierno, incluso con argumentos que no tienen mucho fundamento. Entonces es ahí donde nos ponemos a pensar, ¿para qué están ahí los diputados? ¿Para legislar en favor de quién? ¿De su partido? ¿En favor de grupos económicos? ¿O en favor de la mayoría que es el pueblo? Es esa la gran pregunta. Seguimos. Entonces no ayudan en nada. Siguiendo su línea argumentativa, en el último minuto de la entrevista, doña Laura, se va a hacer más complejo en año preelectoral. O sea, le espera un año particularmente difícil entonces en eso. Nosotros no hemos tenido ningún año fácil con la Asamblea Legislativa. Yo hubiera pensado, Randall,
como costarricense y también como mamá, como vecina, como esposa, como todos los roles que uno tiene como ciudadana, que con un presidente de la República y un gobierno con el apoyo popular que tiene el presidente Chávez, que decía la UCR que rondaba el 64% y ahora vimos en una nueva encuesta que aumentó a más del 70% de apoyo popular, uno hubiera entendido o esperado de la Asamblea Legislativa aprovechar esa oportunidad política casi que única que tenemos en nuestro país para haber generado consensos y aprovechar este momento de tanta fortaleza en el Ejecutivo para implementar reformas importantes que el país necesita. Lamentablemente ese no ha sido el razonamiento que ha imperado, se lo digo con toda la transparencia del caso, le tienen pavor al apoyo que tiene el gobierno de la República, le tienen pavor a los buenos resultados que el gobierno de la República está generando y en lugar de buscar una relación de coordinación, de búsqueda de soluciones, de acuerdos en común, ha costado muchísimo porque nos ven como un enemigo político clarísimo y también como un eventual... de cómo decirlo que no suene feo, pero... Dígalo que suene feo, dígalo que suene feo. Como el que le va a poner la piedra en la lápida a un montón de partidos políticos si no se ponen las pilas. Entonces... Dos puntos aquí muy importantes. Primero, ¿por qué le hubiera beneficiado a la oposición principalmente apoyar ideas, proyectos del gobierno, apoyar al gobierno en beneficio del pueblo, no del gobierno, sino en beneficio del pueblo? ¿Por qué le hubiera beneficiado? Porque, como dice la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, con la popularidad que tiene el presidente, de más de 60 según la UCR, más de 70 según OPOL, entonces, de alguna manera, se hubiera apuntado en esa buena imagen que tiene el presidente. ¿Por qué? Porque lo que hubiera propuesto el presidente lo hubiera apoyado la oposición en beneficio del pueblo, repito y subrayo, y de alguna manera le hubiera chorreado un poco de esa popularidad. Si hubiera sido un presidente que tiene una aceptación del 20%, del 25%, del 30%, obviamente no le convendría para nada apoyar lo que propone el presidente. Pero con un presidente de un apoyo de mayor del 70%, no le hubiera convenido. Y eso no hubiera significado pasarse de bando ni nada por el estilo, sencillamente legislar en favor del pueblo. Y lo que menciona ahora la ministra de la Presidencia y ministra también de Planificación es que de repente algunos partidos políticos tienen pánico de que el gobierno, no el gobierno, que el próximo presidente o presidenta en las próximas elecciones del febrero del 2026 termine clausurando algunos partidos, clausurando en el sentido de que la gente ya no quiera votar por ellos. Y ojo, si la gente no vota por algún partido, no va a ser porque el presidente dijo, no va a ser porque el nuevo candidato o candidata lo haya dicho, va a ser porque no sembró lo necesario para cosechar votos constructivamente. Ejemplo, ¿qué pasó con el PAC? Y este es el último tramo. Entonces, la Asamblea Legislativa, por buen diálogo hemos tenido siempre, búsqueda de consensos. Yo ahora, desde que asumí el Ministerio de la Presidencia, tengo montones de reuniones técnicas, temas, por ejemplo, el de crucitas, que es un tema urgente de resolver porque nuestro oro se lo están robando y ahí hay una crisis ambiental impresionante y una afectación enorme para los vecinos de la región norte del país. Tuvimos sesiones técnicas de trabajo con los jefes de fracción, revisemos, pongámonos de acuerdo, pero bueno, yo voy a seguir haciendo mi trabajo con el mismo compromiso, con la misma energía, agarradita y durísimo, de la mano de Dios también, que eso para mí siempre es muy importante, y haciéndolo mejor que pueda, pero también uno tiene que entender que no tenemos en este momento una mayoría. En la Asamblea Legislativa tenemos un grupo pequeño de diputados súper valientes, súper esforzados y súper comprometidos que han hecho un enorme esfuerzo y sé que lo van a seguir haciendo el próximo año, pero definitivamente, lamentablemente, el cálculo político, el cálculo electoral, el acomodo de fichas y esa negociación que impera en la Asamblea Legislativa no da un salto cualitativo para poner delante la blanca, azul y rojo antes que las banderas políticas. Y esa ya es la parte final. Vamos a ver.
muy práctico. Este año 2025 va a ser muy importante porque tenemos todos y todas como responsabilidad ciudadana informarnos bien de lo que está pasando, no solamente por un medio de comunicación, sino por todos los medios de comunicación que sea posible hasta que podamos tener el panorama claro y completo, o mejor dicho, completo y por lo tanto claro. Em, Veamos la dinámica de la Asamblea Legislativa. Veamos lo que dicen los diputados, qué proponen, qué dicen, con qué fundamento. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente lo que dice la ministra de la Presidencia es cierto o no. La verdad, la Asamblea Legislativa es, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, la institución o la organización peor calificada. ¿Por qué? Porque la gente que no es tonta, que no es ignorante, tiene capacidad para darse cuenta que hay diputados que llegan a la Asamblea únicamente a oponerse a todo, a pelear y a defender únicamente intereses personales. Personales o de algunos grupos políticos o económicos poderosos. Ojalá que este video haya servido un poquito para aclarar las cosas. Muchísimas gracias. Disculpen la extensión y nos estamos viendo y escuchando en la próxima. Hasta luego.